Hola, muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la segunda tutoría, o clase del curso de Seguridad y Salud Ocupacional. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Eric Alexander Calvo Fernández. El día de hoy vamos a ver diferentes temas relacionados específicamente con la gestión de los riesgos, en lo que tiene que ver con los factores de riesgo, dos tipos, que serían los factores de riesgos físico, de factores de riesgo químico, dentro de los cuales son importantes determinar diferentes causas, diferentes circunstancias que pueden llevar a diferentes circunstancias en el organismo y también situaciones en la parte laboral. Pero antes, quisiera saber si tienen alguna consulta, tal vez quedar ahí la última clase alguna dudilla que tuviesen por allí o conforme fueron realizando los grupos y demás, se fueron y determinando del tema, surgieron algunas dudillas, tal vez que podamos resolver en estos primeros minutos. Cualquier cosa, con mucho gusto. Les cedo unos minutitos, si ustedes gustan, o toda la clase, siempre y cuando estemos hablando del tema de seguridad y salud ocupacional en cuanto a pues, que ustedes puedan irse lo más claro posible, no hay ningún problema. Les cedo los minutitos. Profe, yo tenía una pregunta, pero era con respecto al trabajo, pero es que ya se me olvidó cómo se llama, evolutiva, algo así, es que son varias preguntas que hay que responder Sí. de un documento. Eso solamente es así, yo sé que se hace en grupo, pero nada más responder las preguntas y ya, es todo el trabajo. Vamos a ver, la actividad evaluativa Actividad grupal, evolutiva, sí. ujú, eso se refiere sobre un material de riesgos del trabajo en donde vienen una serie, hay que leer un documento Ajá. que está en la plataforma. Ese documento, luego leerlo, posteriormente toman lo que es la tarea como tal, o la actividad evaluativa, perdón, en donde extiene una serie de instrucciones, qué es lo que debe de preparar, que la respuesta debe darse en un formato tal, de Word, la letra Arial tanto, en donde debe redactar cada una de las diferentes respuestas en donde viene, por ejemplo, existe una estructura de la guía al desarrollo de esta actividad en donde le hacen diferentes consultas. Por darle un ejemplo, explique ampliamente 4 riesgos de tal circunstancias, qué condiciones debe de tener, qué ocurre si tal circunstancias, algunas circunstancias laborales y otras, en donde ustedes van redactando cada una de esas, ampliando, explayándose en cada una de esas preguntas, siempre utilizando, por supuesto, lo que acaban de leer en el documento, ¿verdad? Y respecto a lo que es la teoría en específico, y que les permita poder dar ustedes resolución, por ejemplo, también al tema al final, que deben realizar una serie de conclusiones sobre específicamente de esa actividad grupal. Ok, y por cada respuesta hay que poner una cita bibliográfica o se pone al final, porque es que dice respuesta y cita bibliográfica, algo así, pero es al final o por cada una de sus respuestas hay que citar hay que Le poner una recomiendo cita. le recomiendo ver el formato APA, en donde que indique cómo cuando son citas, por ejemplo. Sí, no, Pero yo sé eso, pero es que me confundió porque dice ponga su respuesta y cite APA, pero lo que vengo yo a sí, decir es que si en cada respuesta hay que poner una cita del documento no, no, o no, hasta el sí, sí, final. sí, el documento puedes indicarlo al final, pero Ah, si hay ok. preguntas, si hay, por ejemplo, ese es el tema, cuando usted lo hace en formato APA y en Word, usted puede gestionarlo y llamarlo al final, ¿verdad?
Ok. Entonces, cada uno de los datos puede gestionarlos en cada una de las preguntas, incluso, y que al final y al cabo lo que significa una sola cita. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, un placer, un placer. Claro, ¿alguna otra consultita? Como por ejemplo la que acabamos de hacer. Muy válida la pregunta de la compañera para que les quede, a mí, a ver, yo lo que trato es de que a ustedes les quede bien claro y que puedan solucionar a la hora de que estén realizándolo, puedan realizarlo sin tener esas serie de dudas que a veces nos llevan, ahora sí, ¿qué hago? Si no tengo la clase aquí al frente y qué hago de aquí por allá. Ah, bueno, fue que el profesor respondió tal cosa, hizo tal cosa, nos dijo que, o en el mismo documento dice tal cosa. Entonces, si tienen alguna duda, con mucho gusto. Para eso es la clase, yo le llamo clase, la tutoría, en la cual ustedes pueden hacer las consultas que ustedes consideren pertinentes para poder resolver circunstancias. Bien, si no tienen entonces más consultas, levanta la manita o me dicen, no hay ningún problema, no hay ningún problema. El tiempo, como repito, el tiempo es de ustedes. Espero que ustedes hayan traído la materia leída, espero también que ya estén en los grupos conformados, que por aquello, los grupos como tal se resumieron ya desde la semana pasada, en donde tenemos, qué sé yo, ¿cómo puedo decirles? Grupos en donde cada uno de ustedes tienen ya en específico la fecha en la cual tiene que exponer, presentar la información, es igual para todos, pero la exposición cada uno va a depender del grupo, ¿verdad? Es decir, el horario respectivo. ¿Ok? Tenemos, en este curso tenemos del grupo 1 al grupo 16, saltando el grupo 8, número 8 que no se llenó, pero por el resto están completos todos. Si no han tenido la oportunidad de comunicarse con sus compañeros, ya vamos atrás, ya vamos muy atrás y es necesario avanzar, es necesario que se pongan en contacto, que comiencen a gestionar los diferentes datos que busquen la empresa y demás. No sé si tienen preguntas al respecto. Y al final les voy a dar también un tip en donde yo esperaba la pregunta, pero no me la hicieron, pero igual la voy a dar de oficio la misma. ¿Ok? Bien, dentro de esta segunda tutoría, lo que vamos a ver, como les mencionaba, es en el capítulo 4, que son los factores de riesgo físico, que dentro de los factores de riesgo físico intervienen diferentes circunstancias para que se den, y el factor de riesgo químico. ¿Ok? En lo que es en el curso como tal, nos habla del libro, nos habla que los factores de riesgo físico dice que se caracterizan por no presentar, ojo, muy interesante, se caracterizan por no presentar un peligro para la salud de las personas, siempre y cuando se encuentren dentro de ciertos valores óptimos, ¿ok? Y que produzcan una condición de bienestar en el trabajo. Entonces, aquí es muy importante el tema es que podemos controlarlos. No siempre se encuentran, pero podemos controlar y manejar valores óptimos, ¿ok? ¿Cómo cuáles? Vamos a ver. Por ejemplo, el ruido. Ujú. La existencia de ruido provoca dificultad para realizar tareas y afecta la salud de los trabajadores. Claro está que el ruido es muy subjetivo. ¿Por qué? ¿Por qué es subjetivo? Porque resulta y sucede que, por decirles algo, a mi hermana le gusta la música de Chayanne, por ejemplo, y para mí escuchar eso es un ruido tremendo. Y a mí me gusta la música de Metallica. Y resulta y sucede que para escuchar eso a ella es un ruido, ¿verdad? A mí me gusta el heavy metal, no estoy diciendo que a mí me guste, ¿verdad? Sino que a mí me guste y que escuche el sonido en cierta cantidad de decibeles y para otra persona puede decir, no, que es ese escándalo, que es ese ruido. Pero para evitar esas circunstancias de percepción de un tema que sea más bien objetivo y no subjetivo, hay circunstancias también muy importantes, ¿verdad? En donde
De acuerdo a la legislación para el control de ruido y vibraciones, existen, eso es importante para que lo tomen en cuenta, si en la hora de ustedes realizar el trabajo encuentran situaciones que ustedes dicen, sí, ustedes perciben que existe un ruido excesivo, en donde usted dice, bueno, ¿en dónde encuentro todo este tipo de cosas? Bueno, el reglamento para control de ruido y vibraciones este es el número, el reglamento de control de vibraciones por ruido, que está en la Gaceta en agosto del 2000, la número 55. También tenemos la norma técnica INTE 3109-1697, que son las condiciones de seguridad y higiene en centros donde se genere el ruido. ¿Qué es lo que hacen esto? Pues nos permite visualizar cuáles son los diferentes tipos de decibeles y otros que pueden conllevar a que tenga un factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, a ver, cuando hablamos de sonido, sonido es toda sensación auditiva que tiene origen una onda acústica. ¿Qué previene de qué? De una vibración. Pa, es una vibración, se da oscilatoriamente, va en el espacio, ¿verdad? Y provoca esa onda acústica. Entonces, eso es sonido. Entonces, cuando el sonido se propaga en un medio sólido, tiene la característica de que puede darse, transmitirse, se puede reflejar o se puede absorber por una superficie. Imagínense ustedes, pa, suena, es una vibración, tengo el movimiento oscilatorio y llego a una barrera. Entonces, esta barrera, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ocasionar? Puede transmitirse, es decir, trasladarse, puede repelerse o reflejarse o refractarse, o puede absorberse y quedarse de ese lado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Como por ejemplo, hablamos de una pared, una puerta, el suelo, el techo, los vidrios de una ventana. Yo les mencionaba a ustedes que el caso de este amigo, que lo que tenían unas, ¿cómo se le denominan? De cartón en el tema para los huevos, que la forma y estructura lo que hacían era que desviaba el sonido, y detrás lo que ponía es una barrera protectora prácticamente con estereofón, en lo que hacía, absorbía el sonido. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice, si un vecino enciende la radio con alto volumen, una parte de las ondas serán absorbidas por la pared, van absorbidas por la pared, y otras rebotan al techo, y otras nos llegan a los oídos, y qué escándalo, ¿verdad? Pasarán directo a su propiedad. Entonces, dependiendo de, entonces a veces podemos decir que es un ruido o es un sonido, vamos a ver. Entonces, los conceptos básicos son la unidad de medida que permite estimar el sonido está determinado por una intensidad de sonido, es decir, depende de la presión que hay de la vibración, esas ondas que se van generando, que se producen en el aire. Y para medirlo se utiliza algo que se llama el sonómetro. Aquí traigo una imagen. Esa imagen es la que nos permite, por medio de como un microfonito, en donde lo que ingresa es ese sonido, que se va refractando, se va generando, y ahí nos permite visualizar los decibeles lineales. ¿Ok? Ahora, el ruido. El ruido es un sonido indeseable o molesto. Puede producir trastornos fisiológicos o perdón, físicos de ambas especies, dependiendo de las personas. El ruido causa daños si supera los 80 decibeles ininterrumpidamente por 8 horas. Claro está, no es un tema que, vamos a ver, que usted tenga 8 horas hoy y ya usted se va y regresa hasta 2 días después y ya tranquilo, o sea, o por ejemplo, usted llega a un concierto o llega a alguna empresa en donde el ruido que usted dice, ¿qué es este ruido? Es molesto, me provoca ansiedad, me provoca, qué sé yo, otra serie de cosas. Pero después se salió de allí y tranquilo. Pero cuando usted se supera esos decibeles y está en constantemente por más de 8 horas, eso puede causar un daño. ¿Ok? Entonces, el grado de molestia es una percepción subjetiva de las personas. Para algunos puede ser incluso que mi voz
sea un poco fuerte y digan, bueno, no, es que es para mí ruido, y para otros digan, no, 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 me gusta esa voz. Hay otras voces que son, eh, algunas personas le dicen que es un chillido, ¿verdad? Que ese sonido me puede provocar a veces, uy, Dios mío, es que, o hay unas también otra voz que son como que ricas como para dormir, diría yo. Qué rico que me hable como para así escucharle y es una paz y como para dormir. Entonces es subjetivo, pero el tema de los decibeles, ¿verdad? El tema de que cuando esté provocado más de 80 puede causar riesgos, ¿ok? Entonces, existe una clasificación de estos ruidos. ¿Cuáles son? Existen ruidos encubridores. Son aquellos que nos impide o dificulta oír otros sonidos. Por ejemplo, el ruido de una máquina encubridora de ruido de un montacargas. O, por ejemplo, una máquina compactadora, en donde para que me entienda la otra persona, yo tengo que subir mis decibeles de voz, lo que le llaman pegarle un grito. Me escucha. Y la otra persona lo que me ve nada más es la boca y ni tan siquiera casi que me escucha. Entonces, esos son encubridores. ¿Ok? El otro, bueno, y también es por su nivel de presentación. El otro es irritante. ¿Cuáles son? Existen ruidos que pueden resultar irritantes de acuerdo a la tolerancia que tenga la persona. Por ejemplo, la música rock, lo he mencionado, para una persona puede resultar irritante dependiendo de. Entonces, para una persona dice, no, no, es que esto es ruido, esto es demasiado. Para otros no, se les gusta. También por su periodicidad. ¿Qué significa con su periodicidad? Dependiendo de la cantidad de tiempo que permanece, ya sea constante, ininterrumpidamente u otro. Por ejemplo, el ruido continuo, que sigue y sigue y sigue, se mantiene, que permanece, presenta cambios o presenta cambios, digamos, repetitivos. Por ejemplo, el ruido de los compresores en una jornada diaria. Existe otro que son los intermitentes. ¿Qué significa intermitentes? Significa que cesa o se prosigue o repite en nivel sonoro, varía en el tiempo durante el día. Por ejemplo, el ruido de tráfico, por ejemplo. Y el otro que es el ruido de impacto, como por ejemplo los golpes, pa, pa, por ejemplo, de un martilleo o de una máquina de esas para unos muebles que utilizan ¿cómo se llaman? Las pistolas de impacto u otro tipo, ¿verdad? Pa, 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 es de esa manera, ¿ok? Ahora, ¿qué efectos tiene la situación de exposición al ruido? Deme un momentito para ver, un momentito, muy chiquitico, pero sí, creo que sí ustedes lo puedan ver. Efectos auditivos. Cuando una persona se expone a ruidos menos intensos, pero durante tiempos prolongados, constantemente, pues se notarán a lo largo del tiempo la disminución de la capacidad auditiva. A veces que usted le dice, mira, es que le hablo tan duro que le hablo suavecito y no me escucha, tengo que hablarle duro para que me escuche, ¿verdad? De no tomarse las medidas de atención necesarias, la exposición al ruido puede provocar una enfermedad profesional. Recuerda que vivimos la diferencia, ¿verdad? Denominada en este caso se llama hipocausia. Es una enfermedad profesional y se caracteriza que le afecta de los dos oídos por igual, y esto es un efecto irreversible. Por ejemplo, yo tenía un hermano mayor que él trabajaba en disco móvil y por muchos años en la radio y demás. Resulta que cuando le hablábamos teníamos que hablarle muy, muy fuerte, porque de tanto era el ruido de, de los parlantes que él ya casi que ni escuchaba. Él tenía una situación en donde, ¿qué? Le decía uno, ¿qué me está diciendo? Y decía, pues yo no estoy, o sea, no les, y en un lugar cerrado, ni tan siquiera con ruido, pero ya estaba acostumbrado a hacer ruido tremendo, entonces ya el oído tenía esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, tú
al doctor, otra serie de circunstancias. Entonces, existe otro tipo de sordera denominada que se llama la presbicusia, en donde lo que hace es una pérdida paulatina de la capacidad de oír, ¿verdad? Eso va también por el envejecimiento de la persona, pero va progresivo. También hay personas que pueden sufrir daños irreversibles al tímpano, por ejemplo, ¿verdad? De ruidos muy bruscos, dependiendo de la intensidad. Y para evaluar la capacidad auditiva de una persona, se efectúan siempre un examen denominado audiometría. No sé si han estado con ese tipo de examen que, por ejemplo, que esos están sonidos muy leves, ¿verdad? Y hay sonidos muy graves también que van cambiando para ver si usted los va escuchando y usted le dice, ¿escuchas? Dígame qué sonido, en qué momento se presenta, y es para ver en los dos oídos, a ver cómo se encuentra la persona. Ahora, ¿por qué esto? Es necesario la salud integral del ser humano. ¿Por qué? Porque si una persona no llega ni a escuchar, tan siquiera cómo va a poder trabajar en diferentes tipos de labores. Ahora, si tienes una condición ya propia que es sordo, ya manejamos otras cosas, ¿verdad? Hay otros efectos que son no auditivos. Claro, el ruido tiene situaciones, la exposición al ruido tiene efectos no auditivos, como por ejemplo, incluso efectos respiratorios, aumento de frecuencia respiratoria. Ujú. Eh, Cuando cesa la exposición, tal vez vuelve a la normalidad. Las cardiovasculares aumentan la presión sanguínea. Los digestivos, funciones digestivas son más lentas. Los visuales, claro que también hay una alteración visual. Los endocrinos, cuando se refiere específicamente a diversas situaciones en las glándulas. Y el sistema nervioso, por supuesto que el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque esos ruidos pueden provocar trastornos. ¿Trastornos de qué? De sueño, de cansancio, incluso de irritabilidad. De que al verse las personas se ponen como a la defensiva, todos como que un golpe, ¿verdad? Entonces esas circunstancias pueden llegar a provocar por la exposición al ruido. Ahora, los niveles recomendados de exposición del ruido, según el decreto 10.541 de salud ocupacional, su reglamento estableció niveles máximos. Y aquí vemos una tablita muy interesante en que nos habla de que los ruidos máximos de 90 decibeles para ruidos intermitentes y 85 decibeles para ruidos continuos. Eso es una norma de la INTECO, en donde, como podemos ver, el límite permisible que se encuentran al lado izquierdo, permítanme un momentito, todos esos que se encuentran acá. Entonces nos dice, por ejemplo, para un nivel de exposición de 80 decibeles, el tiempo de exposición en una jornada podría darse 24 horas. Pero ve qué interesante, cuando ya estamos hablando de mayor de esa cantidad, comenzamos a subir la cantidad de decibeles, el nivel de exposición se reduce. De 8, 4, 1 hora, y de 140 ya no es permitido, eso ya es exagerado, como dirían por allí, en donde deberíamos de evaluar eso, por supuesto. Todo eso se debe evaluar. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son las acciones a desarrollar? Lo primero, tip número 1, que les dije la vez pasada. Lo primero que hemos de enfocarnos siempre es en la fuente, en el origen, en donde podamos ver si se puede aislar la máquina, controlarla, sustituirla, modificarla, hacer algo que nos permita directamente en esa fuente de origen. La segunda es el nivel de precisión sonora en la trayectoria de donde nace, ¿verdad? Hasta su parte de transmisión. Por ejemplo, podemos trabajarlo con por ejemplo, que haya unas barreras protectoras entre el emisor de ese ruido y el funcionario o la persona que está laborando. ¿Ok? Y el otro es uso de equipo protector, como son los tapones, las orejeras. Esto es muy importante, que la gente cree que con colocarle orejeras, ya con solo esto, ya, listo. Nos fuimos al último, nos fuimos, a ver, quiero que me comprenda con esto, nos fuimos directamente a la persona. Sí, la persona es lo más importante, pero es necesario poder disminuirlo directamente en la fuente, después en la trayectoria
por último, si no podemos o irlos reduciendo cada vez más para llegar hasta el individuo en donde tengamos una afectación menor, ¿verdad? Ya hemos podido utilizar los diferentes medios para poderlo controlar hasta llegar a la persona. ¿Ok? Otras acciones preventivas, bueno, siempre dan las mediciones periódicas, a ver cómo se encuentran las personas. Otra es el programa de mantenimiento de equipos ruidosos, dependiendo del tipo. A veces las maquinarias pueden engrasarse, pueden hacer cosas que nos permiten que no haya tanto ruido, ¿sí? Recopilación de información sobre esos equipos en el tema ruidoso. Programa de utilización de equipo de protección personal, cuál va a ser el que vas a utilizar. Señalización de las máquinas, ¿verdad? Aquí tanto de ruidos, tanto de decibeles, debe de aquí a partir de acá, debe ponerse tal circunstancia, exámenes médicos periódicos y los procedimientos internos en cuanto a lo que es el control y manejo del ruido, en donde todo esto que nos va a permitir, al fin y al cabo, poder tener una mejor condición laboral. Dispositivos de protección auditiva, pero directamente al funcionario, al empleado. Existen orejeras de orejeras. Muy importante acá, no vamos a colocar a una persona que ande como Robocop. No sé si se acuerdan ustedes esa película Robocop, que era como un androide, ¿verdad? Para poder trabajar. No, no, no. Ni tampoco le vamos a poner, por ejemplo, esas orejeras, cuando también tenemos que ponerle ejemplo. Tenemos equipo de protección, que son los guantes. Equipo de protección, que son, depende del tipo de labor, por supuesto, que son las orejeras. También tenemos que, resulta que depende del tipo de labor, también sea para la vista. Entonces comenzamos a ponerle todo eso a la persona y ponémosle una cosa, pongámosle otra cosa. Va a depender del tipo de labor. Obviamente que se pueden alternar también, muy importante. Y aquí tenemos también los tapones de oídos, por ejemplo. Si nosotros llegamos a una empresa donde esa empresa, en donde lo que vamos a estar son minutos o incluso horas, una hora, en donde, por ejemplo, el ruido es mayor de 85 decibeles, que es lo que nos deberían de, como mínimo, dar a la persona que va a estar en ese tiempo. Como mínimo debemos tener estos tipos de tapones de oídos. ¿Para qué? Para que no suframos ninguna circunstancia y también podamos tener un confort, ¿verdad? No es un confort que estoy hablando que usted se llegue, se siente debajo de una palmera con una pipa y estar viendo el mar y que no. A ver, es un confort, es decir, que usted a la forma, a la hora de trabajar, a la hora de estar allí en ese lugar, no tenga una presión de tal manera como es el tema del ruido, ¿de acuerdo? Las vibraciones es otro importante. ¿Por qué? Porque este caso es todo movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una posición de referencia. ¿Ok? Toda aquella, por ejemplo, que yo les mencionaba en la clase anterior, que yo tomé un equipo de maquinaria que tenía cierta vibración, que le llamaban zapa, en donde esta vibración, ¿verdad? Esto es lo que ocasionaba, pero claro, esta vibración es una transferencia de energía hacia mi persona, el cuerpo humano, ¿no? Un martillo, un taladro. Este tipo de vibraciones se miden en hercios o ciclos por segundo. Existe clasificación de las vibraciones, claro. Puede ser, ya sea de muy baja frecuencia. Ujú. Ahora, existen, dependiendo de eso, hay afectaciones al organismo. Cuando es de muy baja frecuencia, ¿qué pasa? Hay una afectación del oído interno, mareos, palidez, otra serie de circunstancias. Vibraciones de baja frecuencia, que son trastornos en la columna, síntomas neurológicos, de la parte digestiva incluso, y existen otros que son vibraciones de alta frecuencia. ¿Y esos qué son? Dolor del borde lateral del codo, por ejemplo, molestias de tendones, artrosis, afectaciones de la mano, otra serie de circunstancias, por ejemplo, que enfermedades, por ejemplo, en el estómago, todas estas circunstancias de este movimiento puede llegar a provocar, ¿verdad? Hay unas alternativas para la prevención. Repito, nosotros vemos las alternativas siempre primero en el foco, después en el trayecto y por último vemos directamente a la persona. Entonces, vamos a la alternativa, efectuar revisiones de dónde está generándose la vibración. ¿Ok? Por ejemplo, disminución en una herramienta, por ejemplo, disminuir el peso. Puede ser que el peso sea un agravante.
Y también efectos de iluminación, reducir el tiempo de trabajo, dependiendo de las labores que está realizando. Atenuar la transmisión del trabajador, interponiendo materiales aislantes, lo que les estaba mencionando. El otro puede ser mantenimiento permanente y otros. Entonces, aquí es importante ver el tema del tipo de herramienta que estamos utilizando. Si ese tipo de herramienta no se le da un mantenimiento respectivo, puede llegar a provocar una serie de situaciones en el ser humano. Y también es muy importante el tema de la capacitación de cómo es que correctamente debe de utilizar la herramienta. Otro de factores de riesgos físicos es la iluminación. Como factor de seguridad, de productividad y calidad se ven favorecidas cuando tenemos buenas condiciones de iluminación. Si no tenemos buenas condiciones de iluminación, se gasta lo que es la vista, por ejemplo, puede disminuirle. ¿Por qué? Porque no podemos visualizar bien el tipo de labor que está realizando, por ejemplo. Entonces, se puede definir que como la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica que cae en determinado tiempo sobre una superficie. A esto se denomina lux, que es la unidad de medida. Ajá. O incluso también vamos a ver cómo es que se mide, porque se mide por medio de lo que se llama luxómetro. Entonces, las características de iluminación, bueno, va a depender de qué, de la naturaleza de la tarea, depende de la exigencia que requiera el tipo de labor, ¿ok? Por ejemplo, no lo mismo el tipo de labor que voy a desempeñar, por ejemplo, acá en la computadora, que voy a requerir un cierto tipo de luz que también para que no me dé eso de que me da sueño, que me fatiga, que las radiaciones y todo, pero es diferente, por ejemplo, cuando estamos hablando de un artesano que tenga que estar, ojalá, pieza muy pequeña, requiere un determinado tipo de luz y también, obviamente, la posición de la misma para no afectar las condiciones ambientales del trabajo en donde específicamente las fuentes de iluminación y siempre recomendamos que las fuentes de iluminación sean lo más naturales posibles. Por lo tanto, las paredes con respecto a las entradas o ingresos de luz no deben de ser ni tan bajas ni tan altas, porque la iluminación necesitamos que llegue dependiendo del tipo de labor, ¿verdad? Entonces, los ventanales como tal, es importante que se estén también monitoreando, verificando. Y podemos tener un ventanal muy bien, muy reto y ni se limpia. O también podemos tener una luz que desgraciadamente no tenemos luz, por ejemplo, eh, que tenemos luz artificial, resulta que los bombillos, por ejemplo, o los fluorescentes, otros, y nunca se le dan mantenimiento. Por lo tanto, si no le da mantenimiento, el polvo y otras va disminuyendo su capacidad lumínica. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las normas que debemos adoptar? Bueno, adoptar el nivel de iluminación, ¿de acuerdo a qué? A la actividad que esté realizando. Aprovechar completamente la luz natural, evite el resplandor, el golpe de ese resplandor, ¿sí? Utilizar un fondo visual adecuado para la tarea, no un fondo negro, por ejemplo, sino tonos pastel u otros. La forma correcta de la orientación de la luz, dependiendo del tipo de lo que está haciendo, y reduzca las zonas de sombra. Vea, esto es algo muy interesante. Por ejemplo, hace muchos años, yo me acuerdo que comencé a hacer un estudio de oficina en donde determinábamos de que la cantidad lumínica que estaba llegando para labores de oficina no era la adecuada. Y entonces resulta y sucede que teníamos compañeros que estaban como de hecho, como en la penumbra, en las sombras. Entonces decíamos, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Y comenzamos a ver efectivamente los niveles de luminosidad eran muy bajos. Entonces comenzamos a recomendar que se cambiaran las fuentes de luz por otro tipo de fuentes de luz, en donde permitiera mayor luminosidad y demás. Y que las personas no se ubicaran de esa manera. O sea, en una oficina, que se ubicaran de otra manera para que el resplandor de la luz y todo, ¿ok? Los ubicamos, comenzaban como a recular. Es decir, comenzaban como cada vez como a esconderse un poquito, esconderse un poquito. Y yo, ¿pero para dónde van? Es que aquí hay mucha luz. Eso hay que vampiritos son. Entonces comenzaban a esconderse y esconderse y llegar a una posición de tal que volverse casi prácticamente que la luminosidad, la que queríamos que le fuera a brindar, pues otra vez volvieron al, al esquema anterior, ¿verdad?
¿Qué pasa? De ahí existen resistencias, pero la administración o la empresa le está brindando la opción, pero hay cada quien, ¿verdad? En sus circunstancias. También la misma administración o la misma empresa privada puede colocar diferentes tipos de restricciones, ¿verdad? Que si la empresa le está dando la opción, le está dando las herramientas, bueno, existen políticas, ¿verdad? Para elaborar. Entonces, es importante ese tema. Aquí vemos un ejemplo en donde las fuentes de lo que es el grado de luminosidad, en donde deben de afectar, en donde deben de estar dependiendo de, por ejemplo, si hay un bombillo o un fluorescente u otro, en donde tenemos el nivel de intensidad que puede darse, por ejemplo, lo que nunca puede estar la luz que le pegue a uno en el cuello o la parte de atrás de la cabeza, ¿ok? Como estamos mencionando, como vemos esta imagen acá en donde ya acá pierdo completamente y aquí no puedo observar casi que nada, porque yo mismo soy el que estoy provocando esa circunstancia, ¿de acuerdo? Existen otras que son, por ejemplo, esto supuestamente debería ser lo correcto, pero va a depender también la altitud que tenga el bombillo, ¿ok? Y lo que tratamos es también tratar de que no exista este reflejo en donde la persona lo que hace es consumir el nivel de luminosidad directamente en la cara. Entonces, tratamos también que no se den esos efectos. Otro nivel o factor de riesgo físico es el calor. Entonces, se dice que un ambiente de trabajo existe confort térmico cuando sentimos que las condiciones que percibimos o sentimos que son agradables. Es decir, que exista un equilibrio térmico entre el ambiente en lo que tiene que ver calores y fríos. Vean, eso también es un tema muy interesante de que puede darse un asunto de percepción. Ahí también hablan acerca de un tema de sanguinidad. Por ejemplo, si usted está positivo, resulta usted que la persona tiene más resistencia al frío, que son más calienticos, y aquellos que son B son más violentos. ¿Verdad? Inclusive también el factor de riesgo sanguíneo de lo que es el O. O sea, existen gamas, ¿verdad? También hablan de que, es que la mujer es más friolenta y que el hombre es más caliente en esos aspectos, ¿verdad? Que tiene más, pero depende, es que, a ver, eso no es un tema generalizado, no podemos decir. ¿Qué es lo que pasa? A ver, no es un tema que tengamos que tener eh, aires acondicionados de tal manera que todo sea ojalá 16 grados centígrados. Existe una recomendación que debe estar a cuántos grados centígrados, vamos a ver, en donde les permita a las personas sentir un confort. Tampoco es que tenemos que estar congelándonos porque estamos o que nos estamos muriendo de calor. Obviamente, que dependiendo del tipo de labor que está desempeñando, depende del lugar donde se encuentre y demás. Entonces, necesitamos ver cómo tenemos un confort térmico, ¿sí? Porque si la persona está trabajando bajo el sol las 8, 10, 12 horas del día, tenemos que ver cómo suministrarle a esa persona alguna condición para mejorar y para que tenga al menos un poco de confort, ¿de acuerdo? El cuerpo constantemente estamos cediendo y recibiendo calor. ¿Cómo? Bueno, en la evaporación del sudor hay un cambio de lo que es de líquido a vapor. Hay personas que sudan más, otros menos, pero ahí vamos en esa circunstancia. La radiación también, la piel, por ejemplo, dependiendo de los objetos que nos rodea a la persona, existe lo que es la radiación, existe algo que se llama la convección. La convección, ¿qué es? Es intercambio en que la piel gana o pierde calor al aire que lo rodea. Hay una transferencia entre ambos objetos, dependiendo de... Y la conducción, como su palabra lo dice, conducir, ¿verdad? Es un contacto directo entre dos medios, el cuerpo humano y un objeto, superficie, en donde hay unas transferencias de temperatura. Entonces, las variables que constituyen una transferencia para que una transferencia térmica ocurra son el cambio de temperatura, el cambio de humedad, lo que es la humedad en el aire, la velocidad del aire, entonces la temperatura de los objetos y superficies que nos rodean. Por ejemplo, ¿qué consideran ustedes que es más caliente?
Punta Arenas, de Puerto de Punta Arenas, o, o el puerto de Limón a las 12 de mediodía. Pregunta, ¿alguien me puede decir para ustedes cuál les considera que es más caliente? No todos. ¿Alguien? Yo no conozco Limón, pero pensaría que es Limón. Pensaría que Limón. Y si le cambio un poquito y le pongo Liberia y Punta Arenas, Ya ahí sí, lo siento que andan parecidos. Tal vez un poco más Liberia, no sé. ujú, ok. Ok, vean qué interesante. También es un nivel de percepción de cómo lo En mi sentimos percepción, nosotros. siento un poco más Liberia. Un poco más Liberia. Ok. ¿Y por qué se da? Si estamos hablando de que Liberia, vamos a ver, ¿cuál está más arriba del nivel del mar, por ejemplo? Recuerden que como estamos nosotros va más arriba del nivel del mar, es más frío. Y cada vez que vamos bajando más al nivel del mar es más caliente. Resulta sucede que todo eso va a depender de qué? De la temperatura del aire, de la humedad del aire y la velocidad del aire. También existe algo que se llama la humedad relativa. Resulta sucede que si comparamos diferentes regiones, en Costa Rica existen también otra cosa, que no existen en otros lados. Aquí existen microclimas. Ujú. Entonces, resulta sucede que usted, por darles un ejemplo, de San José a Guanacaste, usted tiene un clima al Valle Central y comienza usted, y cuando llega a la Alajuela, aquel bochorno. A la Alajuela es caliente, ¿sí? Y resulta que pasa por, qué sé yo, por Naranjo y el clima es un poquito caliente, Palmares más o menos, también caliente. Llega a San Ramón frío, por causa de situaciones de zarcero, pues, San Ramón frío. Comienza usted a seguir por el lado antes de Esparza, es frío, le comienza más caliente, ¿sí? Punta Arenas y cada vez va aumentando un poquito el calor. Tenemos microclimas. Entonces, lo interesante de este ejemplo, ¿cuál es? De que existe algo que se llama humedad relativa. Entonces, las personas van a sentirlo de una manera distinta. Y, por ejemplo, cuando ustedes, no sé de uno desde aquí, que es de Guapiles, por ejemplo, que estamos, ojalá, a la 1 de la tarde y comienza a llover. Cualquiera diría en otros lugares y que está caliente, diría, ay, que está lloviendo para que baje la temperatura. Por Dios, es peor. ¿Por qué? Porque resulta que comienza a elevarse, ¿qué? Esa humedad relativa. Entonces, aquel lo que es aquel bochorno, que es peor. Pero eso es una sensación relativa que sienten las personas. Y ojalá que no exista el aire. O sea, que el aire, que esté muy poquito, que no corra esa brisita que le llaman. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Liberia? Tal vez no sentimos esa brisa, que sí sentimos tal vez en Punta Arenas, que la brisa que esté pegando. Entonces, usted no siente que la temperatura sea, aunque sea quizás la misma en Liberia, pero no siente esa brisa. Entonces, eso es un juego interesante. Pero está claro que es necesario, que dependiendo del lugar donde está trabajando la persona, es necesario aplicar diferentes tratamientos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el calor va a producir agotamiento, calambres, descompensación de los electrolitos, dependiendo si no toma mucha agua, lo que es la deshidratación, sapullido, pérdida de capacidad de trabajo físico, mental. Por lo tanto, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos lleva a la empresa? Ahora, a la persona le hace todas esas afectaciones y a la empresa el nivel de productividad va a bajar, por supuesto, claro. Entonces, las medidas preventivas y correctivas son, por ejemplo, que los trabajadores nuevos pasen por un periodo de aclimatación. ¿Por qué? Porque yo no soy de la persona, dependiendo del tipo de labor que yo he desempeñado, no es lo mismo que vaya a desempeñar. Entonces, es necesario aclimatarse a lo que está haciendo. También los expuestos al calor extremo deben valorarse en un médico, también estar constantemente. La duración máxima de jornada laboral es diferente, disponible superficie, también suficiente agua que se está hidratando.
La rotación es súper importante y también el equipo de protección personal. Claro, dirían, con este calor y le vas a poner guantes, le vas a poner casco, le vas a poner eh, orejeras, audífonos, watch. De ahí, como usted decía, Robocop, ¿verdad? Entonces, es importante valorar cuáles son las condiciones para ver qué le vamos a colocar. No siempre es lo mismo. Y pasamos al otro, al frío. Existen también situaciones de frío intensos en donde, por ejemplo, en el caso de procesamientos de alimentos, por ejemplo, conozco varias empresas que ellos trabajan a -50 grados, en donde, por darles un ejemplo, pican mango, pican papaya, pican piña y esos los colocan en unos contenedores de refrío en donde esos productos son para exportación o para acá, Costa Rica, pero tiene que llevarse un nivel de refrigeración de tal. Ahora bien, no solamente colocarlos. Y me llamó mucho la atención varias cosas. Uno, había más mujeres que hombres. Yo decía, ¿a qué se debe? Mm, Yo decía, qué raro. Bueno, ¿y qué pasaba? Me decía el señor. Me decía, es lo que pasa es que hemos utilizado hombres, claro, aquí, claro, la fuerza bruta es muy buena, la fuerza de las personas y son hay gente muy buena, rápida, picando y todo. Pero resulta y sucede que cuando los mandamos a que, digamos, el producto, tenemos que meterlo en unas cámaras de frío y esas cámaras de frío congelan. Entonces es necesario también de que el producto no esté completamente lleno de hielo. Entonces se mandan a que vayan a que los piquen para que se quite ese hielo. Y me digo yo, ay, ¿qué pasa? Me dice, es que lo que pasa es que las mujeres resisten más al frío. Y yo, ¿y qué? Vamos a ver, usted me está hablando de algo científico. ¿Qué? Me dice, no, es que las mujeres aquí aguantan más el frío, entonces van y están una hora ahí picando y sacando y todo bien, pero un hombre se mete ahí sus 5 minutos y ya voy para la casa. Yo decía, no es posible, me dice, sí, 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 sí es posible. Y yo, wow, es interesante. Entonces, también va a depender el nivel de frío. Por ejemplo, en Costa Rica, bueno, en Costa Rica no tenemos una circunstancia que los mares no son tan fríos, por lo tanto el tema del buceo no es tan relevante, ¿verdad? En cuanto a lo que el tema frío, pero sí se puede dar dependiendo de si vamos a ciertas regiones, ¿verdad? También va a depender la temperatura del aire, el viento también es muy importante. Entonces, existen límites de exposición, máximo de exposición también al frío, que eso es otro factor de riesgo físico. Y aquí se está hablando y se citan cada uno de los niveles, por ejemplo, dependiendo de cuánto es, por ejemplo, incluso hasta -18 grados no hay límites. Wow, yo me congelaría. Pero hay gente que no, o sea, gente que les encanta más bien, ¿verdad? Entonces, aquí viene cada uno respondiendo los tipos de fríos en una hoja, ¿ok? Entonces, pero es muy importante, el trabajador siempre debe de usar un equipo de protección personal para evitar cualquier tipo de daño. Y el frío también quema, el frío también puede ocasionar una serie de factores, circunstancias. Claro que sí. Entonces, efectos. Ejemplo, de exposición de frío. La hipotermia, la congelación, digamos, aquello de las mejillas, la nariz, a mí me llama la atención algunas personas que viven en lugares más fríos, aquellas mejillitas todas rojitas siempre, las damas, ¿verdad? Y si uno ve qué lindas, claro, porque si hay un tema del frío allí, la debilidad muscular, hay una serie de medidas correctivas, por ejemplo, reducir esos tiempos de exposición, utilizar ropas protectoras, garantizar condiciones de seguridad y demás. Pero son importantes analizar el por qué, cuándo, cómo, dónde, ¿sí? Otro, dentro de los efectos, estamos hablando de factores físicos, son las radiaciones. Ahora, me dirían, profesor, pero ¿por qué radiaciones? Si nosotros vamos a hacer un proyecto en que de ahí no tienen rayos X ahí y no estamos trabajando en un hospital, por supuesto que en un hospital se va a visualizar más, ese factor de riesgo se incrementa, pero va a depender del tipo, por ejemplo, de la exposición también al sol o temas artificiales. Ujú. Entonces, cuando mayor sea la frecuencia, mayor será su energía y así la periodicidad que se lleva al ser humano. Por ejemplo, las ondas emitidas en antenas de radio, microondas u otras, incluso los rayos X, por supuesto. Ahora bien, tipos de radiaciones. Hay unas que son ionizantes y no ionizantes. ¿Cuál es la diferencia? Se da que son características las ionizantes por ser
de alta frecuencia capaces de producir el daño irreversible en las células. Esos son ionizantes. Y aquellas que no son ionizantes son de media baja frecuencia. Son menos peligrosas, pero no se puede descartar efectos en las personas. Es decir, aquí el tema es que el nivel de impacto o de agresividad es mayor la ionizante, en el sentido que puede ser producible, irreversible, una vez. La otra es conforme el tiempo, las no ionizantes. Las alternativas de control, repito, siempre va primero a la fuente y el medio de propagación. Después vamos con el tema del trabajador. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos sobre la radiación ionizante? Las recomendaciones son contar permisos, ¿verdad? ¿Para qué? Permisos radiactivos, que eso lo que nos permite es ver, por ejemplo, niveles de funcionamiento que efectivamente las puertas, vidrios, todo el equipo que tenemos que sea, que le permita al ser humano poder trabajar y que no les dé esa reflexión al mismo, ¿verdad? Entonces, tiene que estar delimitado, debe tener una serie de circunstancias, planes de emergencias y mediciones periódicas y control de médicos del trabajador. Ok, hasta aquí son factores de riesgos físicos. Profesor, ¿eso tengo que verlo en la empresa? Sí. Todos los riesgos de factores físicos, sí. Pero es que el nivel de afectación es, por ejemplo, el de factores de riesgos, si hablamos de rayos X, por ejemplo, de radiaciones, no es tan gigantesco, no sé casi, ok, pero indíquelo. Y en caso, por ejemplo, de frío, porque es que ahí no trabajan con tanto frío o de calor, bueno, indíquelo, cuáles son los factores que tienen. ¿Okay? Es muy importante, es ir paso a paso, ir verificando qué tiene, qué no tiene, qué situaciones pueden llevar a factores, y son factores de riesgo, posibles factores de riesgo que se le hagan a las personas. ¿Okay? Entonces, el otro, el de riesgos químicos. Profesor, yo no voy a hacer el proyecto en un laboratorio químico. Ok, está bien, pero sí tiene factores de riesgos químicos. ¿Cómo? Jamás. No, hombre, aquí no hay nada químico. No. Entonces ahí no limpian, entonces ahí no tienen ninguna circunstancia de químicos de ningún tipo. Bueno, sí hay algunos. ¿Cuáles? ¿Qué? ¿Cuáles son esas propiedades de sustancias? ¿En qué forma se manipulan, se almacenan, se transportan? Por ejemplo, resulta que me dicen, es que esto es una mueblería y no tenemos riesgos químicos. No tiene riesgos químicos. ¿Utiliza poliuretano? Sí. ¿Y ustedes utilizan laca? Sí. Ah, ya, ¿y ustedes pintan? Sí, sí pintan. Y entonces, ¿dónde están los estañones? Eso lo ponemos a la par de la espuma. ¿Cómo? A la par de la espuma. ¿Y qué hacen para prevenirlo? No, simplemente como lo ponemos en un almacén, lo cerramos completamente. Lo cierran completamente. No tienen acceso de aire. No, se cierra herméticamente. Ay, por Dios. Entonces ahí en cualquier momento va a ser aquello, ¡pum! Y eso que usted me decía que no tenía factores de riesgo químicos. Me explico con el proyecto en general. Entonces, los productos químicos pueden ser sustancias químicas o preparados que al contacto con el ser humano o el ambiente pueden provocar efectos nocivos. Por ejemplo, en donde utilizan el tema de algún aditivo o algún producto para que el producto final, limpiarlo o hacer algunas otras cosas, puede darse estas circunstancias. Entonces, las sustancias son elementos químicos y sus compuestos en estado natural como resultado del proceso de producción, que contienen aditivos necesarios para preservar la estabilidad del producto y impurezas, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol u otros. Existen otros que son preparados, que son las mezclas, soluciones compuestas o más sustancias. Puede tener. La toxicología, bueno, esa ciencia va a estudiar las propiedades venenosas o tóxicas, o lo que llaman toxicológicas de las sustancias. Va a depender también de la composición que se encuentre en su estado fisioquímico o toxiológico.
y puede causar efectos nocivos. Incluso la parte nociva no es necesariamente algo líquido, porque puede ser algo gaseoso, ¿de acuerdo? Entonces puede conllevar también a cierta exposición. ¿En dónde? En el aire, en el agua, en los suelos. Dentro del riesgo químico, entonces, ¿qué sería? La probabilidad de que un producto peligroso que provoque condiciones de utilización, de exposición, por ejemplo, un accidente, una enfermedad en el trabajo, como importancia de los daños. Entonces, depende de dos aspectos muy importantes. La peligrosidad que exista en mayor o menor grado de productos presentes en el ambiente de trabajo y de las condiciones de uso y manipulación de esto. Entonces, no es tanto, puede ser que tenga mayor cantidad o menos cantidad de eso, pero la manipulación de estos también puede llevarse a esa circunstancia de riesgo. Por ejemplo, la reacción exotérmica, que se caracteriza ¿por qué? Por liberar energía. La detonación ocurre cuando ya hay la velocidad de programación de reacción química es superior a la velocidad del sonido y ¡pum! ¿Verdad? Sucede el hecho que se queda. Y la deflagración, que es específicamente sobre la velocidad de programación, que es superior a 1 metro por segundo, inferior a la velocidad del sonido del ambiente donde ocurre la reacción. Entonces, a ver, va a depender mucho de dónde vayan a realizar el proyecto. De ahí va a variar el tema de cómo vamos a analizar y determinar este tipo de riesgo. Entonces, existen, profesor, pero también tengo que clasificarlos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque va a depender. Si estamos hablando de propiedades fisioquímicas, por ejemplo, que son explosivos, comburentes, extremadamente inflamables, fácilmente inflamables o inflamables. Entonces, dentro de esas propiedades tenemos lo que son muy tóxicos, los explosivos son muy tóxicos, los tóxicos, que son los componentes nocivos, los corrosivos y los sensibilizantes. Ahora, efectos en la salud humana. Los explosivos son cancerígenos. Los componentes pueden ser mutágenos. Otros que son extremadamente inflamables, tóxicos para la reproducción. Y efectos en el ambiente, pues pueden provocar un daño a futuro o demás. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a tratar de llevar esto a la práctica más allá de la teoría. No sé si ustedes han escuchado respecto a un producto que se utilizaba en Costa Rica en los años 70, creo, acerca de producto químico que se le aplicaba al banano en las zonas de Limón, creo que más que todo en la parte atlántica, en donde utilizaban un producto que se llamaba, si me acuerdo, el enemagón. Enemagón, por ahí estaba el nombre. Este producto, pues si bien era necesario para solventar una situación que tenían de riesgo para la planta, para la plantación, en general, para el producto, él mismo no estaba comprobado científicamente de qué efectos podría llevar a las personas. ¿Qué pasó con esto? A través del tiempo, las personas no es que se enfermaban de forma inmediata, sino que conforme el tiempo iba pasando, podía conllevarle a diferentes efectos, incluso dependiendo del nivel de exposición, la muerte. Repito, no era un tema de una vez, sino que aquellos tenían mayor exposición podían darse circunstancias para la salud humana, que incluso estamos hablando del tema también de la reproducción humana. ¿Qué pasaba? Resulta que llegaban personas o se comprobó de que existían personas que quedaban estériles o que daban situaciones también de afectaciones a sus generaciones, alguna malformación, por ejemplo. Entonces, todas estas circunstancias se dio por medio de la caja, incluso todavía, hace poco he hecho una investigación de esto, todavía hay algunas personas que están, pues, indemnizadas por el tema de la producción de lo que es, de lo que es el magón en Costa Rica, que trajo una afectación al ser humano
también a la empresa como tal, al Estado, porque también, o sea, vamos a ver, la seguridad social también es importante en ese aspecto que estamos pagando todos. Entonces, también es necesario volver. Tipos de contaminantes en el aire. Bueno, ahora, en el Profe, aire. Hola. disculpa, ¿cuál es que vi un término que dice mutagénico? ¿Qué quiere decir Ajá, ese término? ok. Mutagénico, que es un efecto Sí, de la salud humana. ¿Qué claro. significa? Resulta y sucede que, como le estaba explicando, de que se dio en la población costarricense, voy a hacer un ejemplo, se dio en la población costarricense de que las personas, los hijos, salían con un tipo que a la hora de la formación del, del, del ADN como tal, se rompía el ADN y entonces provocaba algún tipo de gen mutágeno. Entonces, este gen lo que provocaba es, por decirle algo, y que he visto casos, personas con alguna malformación, para no ser tan específico, con un tipo de malformación no normal, 6 dedos, qué sé yo, eh, la cara, la nariz, orejas u otras circunstancias que le podría llevar a las personas no ser, voy a utilizar esto, voy a abrir comillas, normal, digamos, la formación normal que podría tener el ser humano en su tamaño, incluso no solamente eso, sino también en condiciones del corazón, condiciones de los pulmones y otros. Entonces, lo que le estaba dando es una malformación al, a la, al feto, que posteriormente eso ocasionaba que el niño podría tener alguna circunstancia mm, X o Y, incluso hasta llegar, como le digo, el tema de algunas personas no poder tener hijos, ¿verdad? Y otros, pero ese es el tema de mutágenos, que Ah, puede ser ok, sí. Sí, que se que pueda. tal vez hasta la madre no estuvo en exposición al veneno o al tóxico, pero solo el papá y sus genes cambiaron. Entonces de ahí va la mutación genética y Correcto. aparecen las Ahí sí, malformaciones. Ah, ok. sí, y eso hicieron esos años 70, en donde las Sí, personas que pueden, no, a ver, no fue toda la población de Costa Rica, repito, fue una cierta cantidad de población en donde, estoy hablando, uno de los tantos ejemplos que me estoy recordando en estos momentos, que puede darse a circunstancias y que, a ver, por eso a veces dicen, bueno, ¿qué tipo de alimento está consumiendo usted? ¿Verdad? ¿Qué tipo de químicos tiene su alimentación? Ah, yo me cuido mucho, yo como tomate, yo como verduras y todo, ok. ¿Y esas verduras cómo son producidas? ¿Cómo sabe usted? Entonces hay gente que también se va un poquito más allá, ¿verdad? De qué tipo de químico o agroquímico le están utilizando en las plantas. Entonces, repito, cuando hay afectaciones de ese tipo ya tan evidentes de químico, puede provocar en el ser humano un daño de tal que incluso a la hora de la reproducción, repito, puede dañar no usted como tal, sino a la futura generación. Entonces, ahí es donde está el tema del mutaje. muchas gracias. Muchos. Puede, puede darse 5 diferentes tipos de partículas, de acuerdo que a la forma que se utilizan o manipulan esas sustancias químicas. Recuerde que una sustancia química no necesariamente puede estar en nivel de lo que es el líquido, sino también puede estar en polvos, ¿ok? Que se generan operaciones como por ejemplo un polido, un lijado, un perforado, ejemplo. Las neblinas, claro, se generan cuando se atomizan, por ejemplo, tratamiento galvánico, limpieza, mezclado, otros productos, por ejemplo, los sprays, también pueden darse, inclusive hasta desodorantes insecticidas, también se dan. Los humos, por ejemplo, la soldadura, claro, el esmerilado, la función de colado de algunos metales fundidos, dependiendo del tipo. Algunos, cuando estamos hablando de metalmecánica, cuando estamos en temas de fundición, cuando estamos hablando de calderas, porque, repito, yo no sé acá qué tipo de industria a la que van a asistir ustedes, pero he visto en el cabo de esos 18 años
diferentes tipos de industria en donde, por ejemplo, vamos a ver, me dicen, mira, es que en la empresa, no me gusta hablar de empresa XX, no me gusta. Es que tienen calderas. Entonces, allí se utilizan también tipos de químicos. Uf, qué peligroso, qué tipo de químicos, o que están tal. Ok, y se utilizan este nivel de temperatura y demás. ¿Y cómo se trasladan? Ah, por medio de unos tubos. ¿Esos tubos están identificados? Sí, los tienen pintados con algún tipo de pintura anticorrosiva, tal, y el tipo de color que utilizan es el necesario según el tipo de químico que utiliza. No. Cuidado, porque usted no sabe qué puede llevar allí. Entonces es necesario poder tener ese tema bien controlado. Existen también los gases, que son oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono u otros, el helio. Y los vapores se producen cuando se evaporan sólidos y líquidos. La gasolina es un ejemplo de ello. Ahora, ¿dónde hay gente que almacena gasolina? ¿Por qué? Porque resulta que tenemos maquinarias que se utilizan con gasolina, con diésel, con otro, y cómo lo almacenan. ¿Qué tipo de recipiente están utilizando? ¿En dónde lo almacenan? ¿Cómo es que sugestionar? ¿Cada cuánto están revisando esto? No lo sé. Pues eso puede darse un tipo de factor de riesgo químico. Entonces, ojo, cuidado, ¿verdad? Ahora, las vías de ingreso al sistema humano, los contaminantes puede ser lo más normal, que es el tema de respiratorio, es decir, ingresa el oxígeno, ¿verdad? Y entonces eso puede darse, por ejemplo, de ciertas industrias contaminantes también. Existen empresas en donde esos químicos se evaporan y van a al aire en general, y entonces eso puede provocar a las personas que no solamente las que están trabajando ahí, sino las que están fuera y se exponen. Por la vía dérmica o cutánea, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando tenemos algún raspón, alguna circunstancia que es en la piel y que sea permeabilidad, que es lo que eso se llama es en la piel. Y la otra también es muy común, que es la parte digestiva, que cómo quiere decir, por ejemplo, cuando estamos comiendo, cuando hay una ingestión, ¿verdad? Cuando hay una bebida o demás, incluso hasta al fumado. ¿Por qué el fumado? Porque el tipo de nicotinas que tiene el cigarro, lo que es el filtrito, ¿verdad? O otras, yo, bueno, voy a hablar específicamente, sin ofender, cada quien hará en su vida lo que corresponde, ¿verdad? Lo que considere conveniente, pero se acaba haciendo mucho la aprobación de la ley para el tema de vapeo, pues, creo que ese fue el nombre que le pusieron del vapeo, esos productos, pues resulta sucede que se determinó que efectivamente son químicos, o sea como sea, son químicos que se están introduciendo al cuerpo, ¿verdad? Entonces, esas circunstancias también vienen, que es el tema de la vía digestiva, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las Señor, normas de seguridad? Hola, adelante. sí, buenas noches y buenas tardes. Viera que quería aportar algo. Bueno, por razones de trabajo, yo trabajo en diseño y fabricación de mobiliario y hay un taller que me da un servicio que es el de pintura electrostática. Y resulta que yo vengo notando hace un tiempo que ese taller, bueno, pues sí, definitivamente, empieza uno a leer y empieza uno a ver, a criticar, ¿verdad? El polvo que se utiliza para la pintura aerostática es sumamente fino. Yo digo que eso va directo a los pulmones. Yo digo que eso va a los bronquios de una vez, ¿verdad? Y y en ese taller no usan ningún tipo de Protección protección. personal. Yo ya hice el comentario, yo le hice el comentario al dueño, ¿verdad? Y fue como, sí, sí, en, en estos días, ¿verdad? Así como, pero no hay un conocimiento o sea, de esa nube de polvo, 8 horas al día, 5 días a la semana, lo que puede causar precisamente al personal. Y Y es saben una precisamente cosa, la eso parte que sí, más genera. sí, y vieran qué interesante. A veces el mismo trabajador, muchas gracias, compañero, muchas gracias. El mismo trabajador a veces es el que mismo dice, no, ¿para qué esa cochinada? Perdón, así es la palabra, porque así, yo soy muy sincero en ese tema, porque eso es lo que yo he visto en la calle. Y le dicen, ¿para qué esa cochinada? No, hombre, esta carajada más bien lo que me interrumpe mi labor. Repito, a ver.
quizás no se presente de una manera inmediata, pero ese es un cáncer, y voy a hacerlo así, un cáncer que se va poco a poco ir presentando y le va a ir provocando diferentes tipos de lesiones al ser humano. ¿Por qué? Porque si se coloca en los pulmones, ve los alvéolos y puede llegar a provocar, por ejemplo, gente que no tenía asma, pues ahora tiene asma, que pasan todo el tiempo con una tos severa. Qué raro, ¿verdad? Entonces, eso que menciona el compañero, resulta que sucede que las personas pueden ser que no lo vean ahorita. Incluso, es muy sencillo. Aquello que no vemos, que nos está afectando, ah, de por sí. Como ejemplo, incluso hasta lo vemos, el cigarro. El cigarro vemos que las personas cuando fuman, ¿qué exhalan? Humo. Ahora, resulta que sucede que cambiamos eso. A ver, a través del tiempo hemos cambiado diferentes circunstancias para envenenarnos, la verdad, ¿verdad? Que los indígenas utilizaban así un tipo de, eh, qué sé yo, ¿cómo le podemos llamar? Eh, mm, monte, algún tipo qué sé yo, de sustancia. Alucinógenos, algo así. Sí, algún tipo de sustancias que utilizaban tal vez pura mentica, ¿verdad? Ajá, ok, sí, está bien. Sí, 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 que es algo muy propio de los indígenas, claro. Y que, vean, hace poquito, de hecho, este fin de semana estaba donde una amiga, en donde lo que ella estaba extrayendo de Guapiles, pues, también con todos los permisos, todo ella es, ahorita me acuerdo qué profesión es ella. Ella estaba extrayendo temas indígenas para el museo. Y resulta que sucede que encontró muchas pipas, pero muchas. Y entonces le van a hacer un tipo de medición química para ver qué tipo mm, de sustancia tenían esas pipas que ellos fumaban, para ver qué tipo de hierba o qué tipo es la que estaban utilizando. Y íbamos transformando. Yo decía, es interesante porque vamos transformándonos cada vez más. Y para llegó el tema del vapeo. Y bueno, en Costa Rica, al menos en Costa Rica, gracias a Dios, el tema de la ley de antitabaco, las personas que fuman lo respetan. Porque ya poner en práctica el reglamento y quien le aplique la ley como tiene que aplicarle en Costa Rica, mm, mm. Pero la gente ha puesto de su parte. Antes de salir a un baile, llegaba, aunque no fumara, usted llegaba a la casa oliendo, vea, fatal, o sea, lo que usted no fumara, pues usted era peor porque se tragaba todo el humo de los demás, ¿verdad? No estoy en contra de que fume que cada quien en su vida, pero en lugares públicos, al menos las personas, eso sí me ha parecido muy interesantes de las personas que fuman y aplaudo esa circunstancia que dice, no, que voy a respetar, fumar. Ok, es algo pequeñito. Ahora, ¿qué pasa con aquello que no se ve? Como por ejemplo, esos tipos de químicos que son en gases que ni tan siquiera se ven, que son tan diminutos, ujú, que ni tan siquiera se ven. Hay que visualizarlos, hay que realmente visualizarlos. Me refiero en el sistema de medición de las personas que están allí, que están afectándose. Y otra cosa, se afectan ellos, es que hay que ver eso, se afectan ellos, sus hijos, sus esposas, sus familiares, y nos afectan a todos. Entonces, ¿cuáles son las normas de seguridad? Bueno, siempre debemos de tratar de trabajar, como repito, enfocados y específicamente en aquello que es el foco, en dónde se encuentra. Revisamos sus envases, sus productos, cómo están. Manejar, por ejemplo, antes de manejar o manipular cualquier químico, debemos estar informados de características, qué son, cuáles son las medidas de prevención que debemos de utilizar. Entonces, tienen que colocar que algún tipo de documento que diga qué tipo es el combustible que hay allí, por ejemplo. ¿Ok? ¿De acuerdo? O la ventilación siempre es necesaria para la manipulación. No puede ser que sea un lugar cerrado y nos ahogamos. ¿Qué tipo de lugares se encuentran, verdad?
el equipo de protección personal sí es muy importante, como estaba diciendo el compañero, bueno, y ellos ni tan siquiera tienen. Y bueno, ¿y por qué no tienen? A ver, repito, no somos sicarios del INSS, no somos sicarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, no somos auditores de que venimos a ver cómo, a la empresa a ver cómo los atacamos. No, 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 ninguna de eso. Más bien al contrario, venimos a abrir los ojos y decirle, vea, esas circunstancias, yo no, como estudiante, ni yo como profesor, nosotros lo que le decimos, vea, usted tiene eso, y que el documento generado ustedes se lo manejan con la empresa, con un nivel de privacidad, en el sentido de que, repito, la empresa es la que tiene que visualizar, y si no después dice, mira, sí, cierto, hubiera hecho eso, me lo recomendaron, no lo hicieron. Bueno, ¿qué pasa? Qué pena me da, como vienen por allí, pero el nivel de que están hoy día las empresas es necesario. Ahora, también hay un tema muy importante. Dependiendo de las barreras, hay barreras que se establecen. Por ejemplo, resulta sucede que hay algunas empresas que tienen que exportar. ¿Mm? O incluso le venden a otras empresas que esas empresas exportan. Entonces, le colocan una serie de estándares. Ajá. Entonces, esa serie de estándares debe cumplir la otra empresa que subcontrató y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hoy día tenemos que competir. Y al competir, existe otra empresa que sí me aplica eso, por lo tanto, escogen a esta otra empresa. ¿Y cuáles son los niveles de riesgo que manejan ellas? En el sentido de, por ejemplo, de pérdida. Esa empresa que mencionaba el compañero, pues puede ser una bomba de tiempo también, ¿verdad? Que quizás no lo están viendo en estos momentos, pero con el tiempo puede provocarse ciertas lesiones a las personas y alrededor. Existen enfermedades, recuerden, ocupacionales y enfermedades profesionales. Entonces, yo con esto quiero cerrar y decir, existen el día de hoy, vimos tipos de factores físicos y tipos de factores químicos. ¿Hasta ahí terminamos? No. Existen otra serie de factores de riesgo. Vamos a ir analizándolos y determinándolos. ¿Tenemos que verlo en el proyecto? Sí, cada uno de esos tipos de factores. Factores de riesgo físico, factores de riesgo químico, factores de riesgo ergonómico, factores de riesgo. Cada uno de ellos vamos a ir viendo cómo es que se trabajan, qué es lo que se presenta, ¿verdad? Cómo poder disminuirlos. Ahora, acabarlos como tal, quizás no, pero el nivel de riesgo, no podemos tener un nivel de riesgo tan alto. Debemos ver cómo lo enfrentamos. Si no podemos quitarlo, no lo podemos cambiarlo, debemos de enfrentarlo. ¿Y cómo los enfrentamos? Por medio de equipos de protección personal, por medio de aplicando, recuerden, siempre al foco, siempre. Después, ¿a qué? A cada uno el nivel de transmisor y por último, a la persona. ¿Okay? No quiero decir que la persona sea el último, no. Es la forma de atacar estos factores de riesgo. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna consulta o alguna indicación sobre el respecto, porque ese es el diario vivir de situaciones en las empresas, no solamente Costa Rica, sino el mundo. Y cuando comenzamos a ver esas circunstancias, como dijo anteriormente, muy acertado, el compañero de ustedes, que dice, mira, comenzamos a cuestionar, porque abrimos los ojos, porque sabemos un poquito más. Si resulta sucede que no sabemos nada de esto, que vamos a cuestionar. Pero es una crítica constructiva, en el sentido que podemos llevar mejoras y que también no se vea como un gasto, porque al comenzar a tocar esos temas, las empresas lo ven siempre como un gasto, y al contrario, es como una situación de riesgo que se le puede presentar, y ahí sí son gastos. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, para entender un poquito más esa cadena de que dejas al individuo de último, o sea, primero es el foco contaminante, el foco de riesgo, ¿verdad? Entonces vemos cómo si lo podemos modificar, cambiar, aislar, como se decía, o ponerlo en otro lugar. Y luego el segundo era Es específicamente en el trayecto, es decir, el es su nivel trayecto, ajá, su el nivel de trayecto, propagación. ok, el Es nivel decir, de,
De Es decir, contaminación que está generando. efectivamente, por ejemplo, si es posible detener el nivel de contaminación, el nivel de factor o el factor de riesgo físico, hoy vimos, de físico o químico. Es decir, si nosotros no podemos encapsular, o vamos a ver, y se pueden aplicar las tres, profesor, sí, las tres. Si podemos encapsular el nivel de ruido, por darles un ejemplo, el nivel de ruido de una máquina en donde podemos encapsular completamente la máquina, si tenemos esa posibilidad, perfecto. Si no, o si podemos cambiar esa máquina, pues perfecto. Si no tiene un costo muy alto u otras, o hacerle una serie de... Entonces vamos al foco. Después de ahí vamos al nivel 2, que es en la transmisión, en donde podemos colocar paredes, en donde nos permita que nos salga ese ruido. Y después el nivel 3, que es el del ser humano, en donde como tiene que estar ingresando en esos lugares, entonces por lo menos que el nivel de exposición no sea tan alto, en el sentido de tantas horas, tengo que usar equipo de protección personal. A eso me refiero, a esos tres niveles. Ah, ok. Sí, entonces era porque no entendía por qué el ser humano quedaba como al final de la cadena, ¿no? Pero sí, se trata de modificar esas, el foco, el trayecto y luego ya ponerle la protección a la persona. Correcto. Ahora bien, Ujú. por eso yo decía, a ver, no es un tema que estamos dejando de último al ser humano. Para mí es más importante, y todo, la misma normativa es que el más importante, de hecho, es directamente el ser humano, por supuesto. Pero por aquí yo le voy, es decir, ¿qué tanta disminución yo le puedo dar o confort le puedo dar a una persona poniéndole orejeras y cuando la máquina que está se pudo haber controlado de antemano, y entonces así no tengo que ponerle a esa persona esas circunstancias? No puedo colocarlo como, por ejemplo, como un Robocop, por ejemplo, que le estaba mencionando. Entonces, Ajá. puedo liberarme circunstancias que sean antes, ¿verdad? Que llegue a pasarle algo al ser humano. Cuando después, ahora sí, no se pudo cambiar la máquina, no se pudo encapsular, entonces vamos a otro. No se pudo, sí se pudo, cambiamos, sí, sí, ok. Y ahí no podemos hacer más nada, pero ahí, al ser humano tenemos que darle, protegerlo con algo. Por lo tanto, debemos hacer una serie de circunstancias en las cuales nos permitan disminuir, también no erradicar, pero al menos disminuir esos grados de factores de riesgo. Sí, en realidad es como más bien buscando el confort del ser humano antes de exponerlo a, como tú decías, a ponerlo como Robocop, tal vez en una Ujú. zona caliente, como también mencionabas, el calor, y que esté incómodo tratando de trabajar con una máquina ruidosa y con vibratoria, entonces tiene que tener muchas cosas arriba de esa persona y que más bien va a afectar también el calor y otras condiciones, ¿verdad? Correcto, y vamos a enfocarnos. Si nos enfocáramos solamente al ser humano, le ponemos equipos de protección personal y la maquinaria toda destrozada, la máquina no tiene ninguna agarre para el tema de vibración, por ejemplo, no tiene medidas de mantenimiento y demás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Ese es el tema. Ok, ok. ¿De acuerdo? Sí, y me gusta también, a mí se me despierta así como la idea de que también cuando uno va a estos lugares, nunca me ha tocado que hacer algo así, pero me da la idea que por el mejor camino que uno puede ir a sensibilizar al dueño de la empresa es por medio de que si no hace estos cambios, va a tener empleados enfermos, cada vez incapacitados o con alguna enfermedad crónica ya por la tanta exposición al polvo, con lo que se estén enfrentando. Entonces, más bien va a ser más caro al final para él pagar incapacidades, tener menos empleados, menos productividad, en vez de una vez curarse en salud y tener a todo el mundo contento y saludable trabajando, ¿verdad? Si es, usted acaba de dar en el clavo, efectivamente. Cuando lo vende de esa manera, claro, al empresario le hay que darle, por ejemplo, usted, voy a cambiar la máquina que vale $2 millones, o sea, ahora voy a poner otra por una de $4 millones, y entonces le va a decir, ok,
¿Y cuánta nivel de producción más voy a tener? O sea, ¿cuánto nivel de ganancia voy a tener? Porque eso es lo que le va a salir. Y usted le va a decir, no, es que es para proteger a la gente. ¿Y qué gano yo más aparte de eso? Me explico, va a llegar a decir eso, va a llevar verlo en un nivel de producción. ¿Me explico? Entonces, Ah, no hay que sí. verlo de esa manera, hay que verlo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista que usted menciona, qué afectación puede conllevar todos estos factores de riesgo que se pueden ver reflejados en diferentes, tanto las personas como en el ambiente, como las demás personas que incluso también que viven alrededor y también en el nivel, en el caso de que haya un siniestro, ay, ¿verdad? Como dirían por allí. ¿Por qué? Porque resulta que sucede que llegan los bomberos, ¿verdad? Con su especialización y dicen, mira, el nivel, el grado de afectación acá empezó tal lado y aquí no existen esas circunstancias, no existen el otro y ay, ¿verdad? Cuando ya al final vemos y se manifiesta, ahí sí salimos corriendo, ¿verdad? Es importante el tema de la prevención, ¿verdad? De tratar de ir viendo lo que puede venir. Ujú. La prevención, efectivamente. Pero bueno, todo esto es un tema también de, como decía la compañera, concientización. Es un tema de abrir los ojos y, a ver, si no se han presentado las circunstancias, eso no quiere decir que no se vayan a presentar. Por eso es necesario llevarse todo este tema y exponerlo y indicar ciertos factores que podrían darse a un nivel de riesgo, ¿verdad? Eso que usted acaba de decir, profesor, una cosa que he aprendido en ingeniería industrial es que si algo no ha pasado es porque va a pasar, o sea, se está así, es que en 5 años no ha pasado, bueno, entonces prepárese porque en algún momento, más bien la Exacto. probabilidad de que ese evento suceda se va a dar. Sí, y el mayor de impacto es peor. Es aún más grande. Bueno, jóvenes, de mi parte, eso quería traerles el día de hoy. Y la última, nada más para dejarlos ir, que vayan tranquilitos, es, yo esperaba que, a ver, cada uno de ustedes van a diferentes empresas, que se llegue. En el caso, porque nadie me lo ha hecho la pregunta, profesor, ¿y si la empresa me pide alguna carta que hagan comprobar de que yo puede ser el proyecto y que me comprometo? Entonces, si por ahí está después alguna de esas preguntas, pues les digo sí, nada más simplemente me la solicitan, me indican los nombres de las personas y número de cédula y nosotros le hacemos llegar una carta indicándole específicamente por medio de la cátedra que ustedes están realizando un proyecto de seguridad de salud ocupacional, por ejemplo, en este caso, y que son los alumnos tales y que van a estar visitando y van a estar haciendo todo ese tema. Por un tema de compromiso, ¿verdad? Social también. Entonces, en el caso de que así lo requiera, que a veces pasa, porque a ver, no todas las empresas son iguales, ¿sí? Pero en el caso de cualquier cosa, me lo hacen saber y con mucho gusto. Perfecto, gracias, profesor. Es un placer. Bueno, de mi parte, eso sería todo el día de hoy y nos vemos, si Dios quiere, de hoy en 8. Cualquier cosa, consulta y demás, para eso está la plataforma y con mucho gusto les puedo atender en lo que sea necesario. Y vamos adelante, vamos proyecto, vamos ya al trabajo grupal, vamos adelante, ¿de acuerdo? De Gracias, acuerdo. profe. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Es un placer.